Vamos a abrir la palabra del Señor solo para leer una frase en Isaías capítulo 9 y después nos vamos al Evangelio según Mateo, pero una frase que quizás la volvamos a retomar al final de todo, una frase en uno de los versículos más conocidos de la profecía de Isaías sobre el nacimiento del Señor Jesús. Pero solamente, como digo, esa primera frase, Isaías capítulo 9 y el versículo 6. Dice la primera frase: un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado. Solamente esa frase. Y ahora sí nos acercamos al Evangelio según Mateo y el capítulo 1, y desde el versículo 18 vamos a fijarnos en algún detalle que quizás en muchas ocasiones hemos hablado del nacimiento del Señor Jesús, lo recordamos todas las Navidades, pero esta vez intentaremos hacerlo de una manera un poco diferente y enseguida creo que vais a comprender a dónde quiero llegar. Mateo capítulo 1 y el versículo 18 dice la palabra del Señor que el nacimiento de Jesucristo fue como sigue: estando su madre María desposada con José, antes de que se consumara el matrimonio, se halló que había sido concebida por obra del Espíritu Santo. Y José, su marido, siendo un hombre justo y no queriendo difamarla, quiso abandonarla en secreto. Pero mientras pensaba en esto, he aquí que se le apareció en sueños un ángel del Señor diciendo: José, hijo de David, no temas en recibir a María, tu mujer, porque el niño que ha sido engendrado en ella es del Espíritu Santo. Y enseguida le dice que dará a luz y que es un hijo y que será el Salvador, que será el Señor Jesús. Pero me gustaría que pensáramos un momento en esa situación, porque cuando José y María, en este mismo momento que estamos hablando ahora, estaban comprometidos en lo que era la manera de vivir del pueblo de Israel en aquel momento, era prácticamente igual que si ya estuvieran casados, solo que no vivían juntos. El novio estaba preparando normalmente la casa donde iban a vivir después de que se casaran, y después venían las celebraciones de la boda. Es una imagen muy bonita que luego el Señor Jesús recuerda en el Evangelio de Juan y el capítulo 14, cuando dice que va a preparar una casa para nosotros hasta que lleguen la celebración de las bodas del Cordero, ¿lo recordáis? Pero aquí aparece una persona de la que normalmente no solemos hablar y que para mí es clave no solamente en la historia de la Navidad, sino también en la historia del Evangelio, y es José. Porque Dios se había aparecido, el ángel del Señor, mejor dicho, un ángel de parte del Señor se había aparecido a María, le había anunciado todo lo que había ocurrido, todo lo que iba a ocurrir, perdón. Pero José no sabía nada de eso. Y de pronto sabe que su mujer está embarazada. Y claro, aquí nos dice que quiso abandonarla en secreto. Muchas veces nosotros pensamos, bueno, entonces quería irse, ¿qué estaba pasando? ¿Cuál era la situación? Porque no comprendemos bien lo que estaba sucediendo en aquel momento y sobre todo cómo eran las normas, las leyes en aquel momento. Cuando José supo que la que iba a ser su esposa estaba embarazada y él no tenía ni idea y nunca había ocurrido. A veces nosotros espiritualizamos demasiado las cosas. Eso de que alguien estuviera embarazado por obra del Espíritu Santo, una mujer estuviera embarazada por obra del Espíritu Santo. Pues la única salida para José, que era sencillamente la que iba a ser su mujer, le había sido infiel. Y entonces él empieza a pensar, porque dice que es un hombre justo, dos características importantísimas para los hombres aquí, para nosotros en primer lugar, pero también para todas las personas. Era un hombre justo y amaba a la que iba a ser su mujer. Dos características cruciales. Y entonces empieza a pensar y dice: yo no puedo denunciar a mi mujer públicamente, porque si denuncio a la que va a ser mi mujer, que ella está embarazada y yo no he tenido nada que ver, lo más normal es que la apedrearan, por las normas que había en aquel tiempo. Y entonces él piensa: si yo huyo y me voy, harán lo mismo y nos perseguirán a los dos, porque yo he escapado.
y ella sigue teniendo la culpa por estar embarazada. Así que él ora al Señor y toma una decisión absolutamente sublime. Y es que va a casarse con ella, va a vivir con ella, va a pasar toda la vida con ella porque la ama y porque ama al Señor. Pero en su corazón sabe que no ha sido fiel. Y en ese momento es como nos explica la Biblia, que la abandona en secreto. Es decir, nadie más va a saber lo que está ocurriendo en la vida de José. Y es más, va a cargar durante toda su vida con el hecho de que él fue el culpable. Y tanto él como María, ¿os acordáis que varias veces, en varias ocasiones, cuando le hablan al Señor Jesús, que le echan en cara que él es un hijo de la prostitución? Así que a José no le importó quedar mal, ser señalado toda su vida, ser señalado incluso como un pecador. Pero él era un hombre justo y amaba a su mujer y decidió seguir con ella. ¿Veis el ejemplo sublime de este hombre? Cómo Dios sabía a quién estaba escogiendo. Cómo Dios sabía lo que estaba haciendo y la grandeza de una persona que es capaz de amar aunque nadie lo comprenda. Sabéis, la historia de la Navidad tiene tantas historias paralelas que nos hablan tanto de lo que es el verdadero amor, que a veces no nos damos cuenta de la grandeza del mensaje del amor de Dios. Si leéis también en Lucas capítulo 1 y versículo 7, cuando habla de la genealogía de José, nos dice que era de la familia de David, es decir, descendiente directo. Y además lo dice en varias ocasiones, José lo sabía. Incluso sus familiares podían saber que él era descendiente y lo recordarían que él era descendiente del propio rey David. Y a lo largo de toda la historia, incluso hasta el día de hoy, todas las familias en Israel están esperando que nazca el Mesías en su familia, todos los que son descendientes de David. Y José lo era. Pero ¿sabes? La Biblia también nos dice en ese Evangelio de Lucas capítulo 1, después de hablar de lo que José y María tuvieron que pasar para que el niño naciera, que eran muy pobres. Y esa frase que tantas veces escuchamos, Lucas 1:7, que cuando María se cumplió el tiempo en que iba a dar a luz, la Biblia nos dice literalmente, no había lugar para ellos, en ningún lugar. En ningún mesón. Y la manera en que está construida la frase, y quiero que veáis todo esto para que nos demos cuenta a dónde vamos a llegar al final y por qué el amor de Dios es así por cada uno de nosotros. La manera como está construida la frase quiere decir que sí había lugar, no solamente en ese mesón, sino en muchos otros lugares, pero no para ellos porque eran pobres, porque no tenían nada. Es decir, ellos no podían pagar un lugar en un mesón. Y entonces ¿sabéis lo que ocurrió? Que el Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, ese niño que venía a transformar la historia de la humanidad, tuvo que nacer en un pesebre. Y le prepararon el lugar donde incluso bebían los animales y le pusieron ahí alguna ropa y algunos pañales de ropa como se hacía en aquel momento para que él pudiera ponerse encima y no estuviera en el suelo. Pero el Señor se identifica desde ese mismo momento con todos los que no tienen nada, con todas las personas despreciadas, con los que no pueden pagar un lugar en ningún hotel, en ningún sitio, sencillamente porque no tienen nada. Y José y María vivieron así. Después, sabéis cómo fue recorriendo la historia, quizás solo leer 2 versículos en el Evangelio de Mateo, si todavía tenéis ahí el capítulo 2, y en el versículo 13, ¿os acordáis lo que sucedió antes? Habían pasado varias semanas y vinieron unos hombres de ciencia, otra vez, literalmente es lo que dice el Nuevo Testamento, que eran hombres de ciencia,
Muchas versiones dicen magos, pero hoy mago ya tiene otra acepción esa palabra. Eran hombres que examinaban las estrellas y como en las estrellas, incluso en las constelaciones, que es algo muy bonito, está proclamado todo lo que es el Evangelio. Dios lo dejó escrito allí de tal manera que ellos cuando vieron una estrella que era absolutamente diferente y vieron que esa estrella además se movía hacia cierto lugar, quisieron saber a dónde iba. Y esa estrella era la que anunciaba el nacimiento del Mesías. Y se lo dijeron a Herodes, y Herodes se lo preguntó a los principales religiosos, a los que conocían todo el Antiguo Testamento, y ellos le dijeron, sí, va a nacer el Mesías en Belén. Y solo un paréntesis, era a poco más de una hora andando desde allí, o quizás en medio de locomoción en aquel momento, subido en un burro, en cualquier animal de carga. Poco más de una hora, pero ninguno de ellos fue a ver si era cierto o no. Pero los hombres de ciencia, los magos, sí fueron. Y después, ¿os acordáis de la historia? Avisados por el Señor, volvieron por otro camino. Y entonces Herodes quiso matar al Mesías. Quiso matar a Dios, literalmente. Y no es extraño, porque a lo largo de la historia de la humanidad muchas personas quieren hacer lo mismo. Quieren sacar a Dios de sus vidas. Y no solamente quieren sacar a Dios de sus vidas, sino de la vida de todos los demás. Y no se dan cuenta que lo que Dios quiere es regalarnos gracia. Y que si nosotros sacamos a Dios de nuestra vida, perdemos absolutamente todo lo que somos. Y perdemos incluso nuestra propia dignidad como personas. Pero otra vez, ¿qué ocurrió ahora en la vida de José? Que cuando pasó eso, dice el versículo 13 del capítulo 2 de Mateo, que después de haberse marchado ellos, un ángel del Señor se le apareció a José en sueños, diciendo, levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto, y quédate allí hasta que yo te diga, porque Herodes va a buscar al niño para matarle. Y ahora nosotros somos Josué, porque esa es la manera de leer la Biblia, introducirnos en las historias, pensar que somos nosotros los que estamos viviendo ahí. Y hemos descubierto algo absolutamente grandioso, que el Rey de Reyes, el Mesías, va a ser nuestro Hijo. Y que Dios Padre dejó en nuestras manos, y temblamos solamente al pensarlo, el futuro de toda la humanidad, el cuidado de un niño. Y de pronto el rey, un simple rey, el rey Herodes, quiere matar a ese niño. Y entonces tú piensas, pues Señor, como muchas veces oramos, envía fuego del cielo, destruye a mis enemigos, yo qué sé lo que podemos decir. Se aparece el ángel del Señor y dice, José, huye, porque quieren matar al niño. Y entonces no comenzamos a dudar, no comenzamos a decir, pero ¿cómo? ¿Cómo nosotros vamos a huir? Si es Él, es el Mesías, es el Hijo de Dios. El Hijo de Dios tiene que huir. El Mesías tiene que ser un exiliado. Segunda lección en la vida de José. El Señor Jesús no solamente vino para ponerse al lado de los pobres, sino también al lado de los desterrados, de los exiliados, de los que han tenido que irse de su ciudad o de su país por muchísimas razones. El Señor Jesús se pone al lado de cada uno de nosotros con nuestras circunstancias. Y cuando alguien ha tenido que huir, sea por lo que sea, ha tenido incluso que huir por su propia vida, el Señor Jesús dice, yo también tuve que hacerlo. Y yo soy el Dios también de los desterrados, de los perseguidos, de los despreciados. Y después, cuando Él vuelve, si os fijáis en el mismo Evangelio de Mateo, el capítulo 2, pero ya hacia el final del capítulo, cuando vuelve, Él sigue confiando en Dios, José, pero como Herodes ha muerto y en su lugar está su hijo, Arquelao, la Biblia dice que José sigue teniendo miedo y se va a vivir a Nazaret, por si acaso. ¿Sabes? Dios usa el miedo de José para que el Señor Jesús sea llamado el Nazareno. Y es curioso porque Nazaret era una población que estaba al norte de Galilea, era una población absolutamente despreciada por todos los judíos, sencillamente porque vivían muchos gentiles allí. Entonces, cuando alguien hablaba de Nazaret, yo no sé qué ejemplo poner aquí,
en nuestro país, pero era como decir el sitio más despreciable que existía. Dice, no, Nazaret, uy, pero tú puedes ser de Nazaret. No, allí, imposible, allí no hay nada bueno. Y de hecho al mismo Señor Jesús se lo dijeron también. Jesús toma también el nombre de las personas despreciadas que no tienen ni siquiera un lugar para vivir, de los que no tienen tierra, de los que ya acaban por no saber de qué lugar son, porque han estado en tantos sitios, han tenido que irse de un lugar a otro, han tenido que estar recorriendo quizás el mundo entero por cuestiones de trabajo, de familia, porque han sido despreciados en sus lugares, que cuando le preguntan, ¿tú de dónde eres?, ya ni lo saben. Y el Señor Jesús dice, ese soy yo también. Yo soy el Señor de todos los despreciados. De todos los que cuando tú dices de dónde eres y dices tu lugar, dicen, pero de ahí no puede salir nada bueno. Ese es nuestro Señor Jesús. Quizás un detalle más, porque el tiempo se va muy rápido. En el Evangelio según Lucas, en el capítulo 2, sigue hablando de la vida de José. Y nos habla que cuando el niño va creciendo, en el capítulo 2 y el versículo 51, dice que Lucas 2, 51, el Señor Jesús descendió con ellos y vino a Nazaret. Y fíjate esa frase, continuó sujeto a ellos. Y ahora, otra vez, nosotros somos José, el Hijo de Dios está en nuestra casa. Es el niño que estamos cuidando. Ese niño comienza a crecer. Y la Biblia dice que está sujeto a ellos. Y la Biblia dice que aprende el trabajo de carpintero con su papá. Piensa por un momento. ¿Cuántas veces José habrá temblado cuando su hijo le preguntó algo? Cuando le preguntó algo sobre su trabajo. Porque recuerda que el Señor fue carpintero hasta los 30 años. Y lo hizo para dignificar el trabajo y para enseñarnos que las personas que trabajan hacen la voluntad de Dios exactamente igual como cualquier otro o incluso mejor. Porque el trabajo es un regalo del Señor. Y él dedicó todos sus años de adolescencia hasta los 30 a ser un carpintero y solo 3 en enseñar. Sujeto a su papá, a José. Yo me imagino, muchas veces la gente me acusa, entre comillas, en broma, de leer entre líneas en la Biblia. A mí me encanta leer la Biblia y ver, porque quiero introducirme en las historias de las personas. Y esos 30 años y esos años de adolescencia del Señor, yo me imagino a José, como cualquiera de nosotros, como cualquier padre o cualquier madre, ir a ver a su hijo cuando se va a dormir y preguntarle a su Padre Celestial, Señor, pero estoy haciendo bien, soy un buen padre, porque no es un niño normal, es tu hijo. ¿Estoy siendo un buen padre? ¿Estoy siendo una buena influencia para él? ¿Estoy siendo un buen ejemplo? Yo me echaría a temblar, no sé vosotros. Sin embargo, la Biblia dice que el Señor Jesús no solamente estaba sujeto a ellos, sino que amaba a su papá, que trabajaba con su papá, sabes, tanto y de tal manera que varias veces cuando se habla de su vida, le dicen, pero este no es el hijo del carpintero. Y en muchas otras ocasiones se dice, él es el carpintero. Así que admiramos a José por todos esos años que él fue capaz de ser el padre terrenal del Señor Jesús. Lo admiramos por la manera en que le enseñó. Y sé que podéis entenderme, porque el Señor Jesús lo sabía todo. No necesitaba que nadie le enseñara nada. Pero hasta la propia carta a los Hebreos dice que él aprendió obediencia porque era algo que Dios mismo, el Dios eterno, se hizo hombre con un cuerpo mortal como cada uno de nosotros. Y eso no lo había vivido en primera persona, ¿me entendéis? Y era alguien que admiraba a su padre. Y era alguien que le encantaba que le llamaran el hijo del carpintero.
Y todos los que somos padres y madres aquí pueden decir muchas cosas de nuestros hijos, de nuestras hijas. Pueden llegar a ser, y sé que me entendéis, los chicos no lo entenderán, pero los padres sí. Que puede ser nuestro hijo o nuestra hija, yo qué sé, el presidente o la presidenta del gobierno, y nos puede hacer sentir orgullosos. Pero nada nos hace sentir mejor que cuando digan, no, esa es hija de Jaime, ¿sabes? Se ve el carácter de Miriam, ¿me entendéis? Eso es lo que realmente toca nuestro corazón. Por eso José fue una persona absolutamente impresionante, porque conocían al Señor Jesús como el hijo del carpintero. Era un hombre justo, que amaba tanto a su mujer, que no quería difamarla, ni mucho menos abandonarla, que quería amarla más allá de todo lo que nosotros podamos imaginar. Admiramos a personas como José, pero admiramos también a Dios Padre por hacer depender la historia de toda la humanidad, la historia de la salvación, de un hombre y una mujer que eran poco más que adolescentes cuando pasó esto. Y esa es la lección para nosotros en el día de hoy. Porque, no sé si habéis pensado, el Señor Jesús podía haber venido a esta tierra de muchas maneras diferentes. Dios tenía derecho a hacer lo que Él quisiera, porque para eso es Dios, y habría estado bien hecho. Y podría haber aparecido, quizás Juan el Bautista anunciarle, y podría haber aparecido de repente en algún momento, y nadie saber nada de su historia, ni cómo nació, ni quién era, sencillamente porque era Dios mismo hecho hombre. Pero no. Él quiso identificarse con cada segmento de la sociedad que el día de hoy, y en aquel momento, están siendo despreciados, los pobres, los que no tienen lugar donde están, los que no tienen nada, los que son señalados, los que han sido expulsados de sus lugares. Él quería estar al lado, y no solamente al lado, sino vivir lo que cualquier persona en el mundo en el día de hoy puede llegar a vivir, para que nosotros sepamos, ¿sabes lo qué? Ahí llegamos al final. ¿Te acuerdas de cómo comenzamos? Isaías capítulo 9, versículo 6. Tantas veces leemos ese versículo y claro, llegamos a: será su nombre admirable, consejero, Padre eterno, Dios fuerte, príncipe de paz. Y es cierto, tenemos que llegar ahí, pero olvidamos esas dos frases del principio, y esto es con lo que me gustaría terminar. Un niño nos ha nacido, un hijo nos ha sido dado, a cada uno de nosotros. A todos los que creemos en el Señor Jesús y a los que no creen también. Ese niño de Belén, ese hijo de Dios, es el niño de todos nosotros. Es el hijo para todos nosotros. José y María lo tuvieron durante esos años, lo cuidaron, hicieron el papel que el Señor había diseñado para los dos de una manera admirable, los dos. Pero déjame decirte, y no es interpretar mucho, que tú y yo también somos José y María, porque ese hijo, ese niño también es de cada uno de nosotros. Y ese es el secreto de Juan 3:16. Cuando dice que Dios regaló a su Hijo, nosotros pensamos en el Evangelio en términos de doctrinas, en términos de vida eterna, en términos de perdón, en términos de transformación de vida, y todo eso es cierto, pero la clave del Evangelio es la relación con una persona, con el Señor Jesús. Si no hubiera sido por eso, no serviría de nada. La clave de nuestra vida es la relación con el Señor Jesús. Y si me permites, incluso porque estamos en Navidad, esa manera de interpretarlo, y perdóname que lo diga así, es como cuando tenemos un niño, un hijo. Las dos imágenes las emplea la palabra de Dios, el profeta Isaías, inspirado por el Espíritu de Dios, y nosotros vamos viendo cómo ese niño, ese hijo crece. Y vamos viendo cómo nuestra relación con el Señor crece cada día más. Y vamos viendo cómo quizás lo que comenzó un día, cuando tomamos la decisión de recibir al Señor Jesús en nuestra vida, cuando le abrimos por completo nuestra vida, puede que fuera, pues sí, en esa imagen como un niño, como una relación de un día de comenzar, pero luego va creciendo
vamos entregando más y más y más de nuestra vida a Él. Y un día el mismo apóstol Pablo lo dijo: con Cristo estoy juntamente crucificado. Vivimos no solamente las enseñanzas del Señor Jesús, le vivimos a Él día a día, sino que incluso vivimos sabiendo que Él fue a una cruz por amor a nosotros y yendo nosotros mismos con Él en una manera figurada. ¿Sabes por qué? Porque el día que nuestra vida se acabe aquí, va a haber una resurrección. Y ese niño nos volverá a la vida como alguien que vence, como el vencedor, el único que fue capaz de vencer a la muerte. Y de eso se trata la Navidad. A cada uno de nosotros, un día en nuestra vida, nos nació un niño. Dios nos regaló su Hijo, pero no nos lo regaló incluso a veces como pensamos, sí, para que transformara el mundo y fuera una cruz y muriera por nosotros. Nos lo regaló personalmente a cada uno de nosotros. Dios Padre nos abrazó y nos dijo: Jesús, sabes, mi hijo, lo más querido que tengo es para ti. Ese es el argumento, creo que lo dije hace poco, cuando Pablo escribe a los romanos diciendo: si Él nos regaló a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar todo lo demás? Olvídate de todas las cosas, porque cuando comprendemos que Él nos regaló a su Hijo, ninguna otra cosa nos tiene que preocupar. Nada en nuestra vida tiene que volvernos locos, ni pensar qué pasará, qué no pasará. Dios nos ha regalado a su Hijo. Disfruta con Él. Abrázalo como se abraza a un bebé. Mira, alza tus ojos al cielo y dile: Señor, eso es la Navidad en mi vida. No estos días, sino todos los días de mi vida. Y yo quiero cada día más crecer en esa relación con tu Hijo, lo máximo posible. Y quiero que Él me vaya transformando y quiero conocerle como realmente es. Y quiero Él vaya cambiando las cosas en mi vida que no le gustan. Y porque Él lo es todo para mí. Inclinamos nuestra cabeza para orar.